permítame insistir sobre esto. No solamente estamos hablando del primer patrón realmente global de la historia, cuyo carácter central constitutivo es la colonialidad de este poder. Pero es el primero que entra en crisis, no por acción de otros patrones sociales, no por acción de fenómenos de origen llamado natural, como en todos los patrones de poder que hemos conocido antes, sino por el desarrollo desde dentro de sus propias tendencias, de sus propias e inherentes características. Por eso, estamos por esto en un periodo absolutamente también nuevo, crucial e importante por esta singularidad. Porque estamos en una transición, en una mutación que puede ser final o no, dependiendo de lo que hagamos o dejemos de hacer de aquí en adelante. Por eso permítame terminar esto, no sé de cuánto tiempo aún, bueno, solamente para hacer más claro esto, quiero ir a un asunto que me parece absolutamente necesario de repensar, de reabrir como cuestión. Durante a mitad de los años 60, en América Latina iniciamos un debate que se llamó marginalización, el problema y la teoría de la marginalización. ¿A qué nos referíamos? ¿Qué era? Porque las estadísticas de Europa y de Estados Unidos comenzaban a dar cuenta de que algo ocurría muy profundo, un cambio que si se desarrollaba sería decisivo en las relaciones entre capital y trabajo industrial. Hasta ese momento, en la teoría que teníamos y en la práctica, cada vez que había un momento de contracción del proceso de producción y de acumulación, eran expulsados asalariados. Pero cuando se reexpandía la producción y la acumulación, estos expulsados eran reincorporados y también reincorporados los nuevos ingresantes al mercado de trabajo. Pero a partir del año entre el 65 y 68 comenzaba a ser claro que esto había dejado de ocurrir. Los que eran expulsados de sus centros de producción ya no eran reincorporados en el momento de expansión. Y este proceso no fue haciendo sino crecer y ampliarse de ahí para el futuro. Esto es lo que llamábamos algunos de nosotros en esos años 60 el proceso de marginalización. Muchos recordarán que para unos, esto significaba la producción de una masa marginal al capital. Para otros, esto implicaba la posible formación de un nuevo polo marginal de la economía, porque la gente no se iba a suicidar colectivamente. Pero eso significaba entonces que el capital ya no estaba en capacidad ni en interés de comprar y vender fuerza de trabajo, porque la nueva tecnología que emergía, en lo que en ese mismo momento se llamaba revolución científico-tecnológica, permitía comenzar a reducir las necesidades de empleo de fuerza individual viva de trabajo. Ese extraordinario grupo checo dirigido por Radovan Richta, que estaba estudiando las implicaciones de esta revolución científico-industrial, fue por supuesto reprimida y destruida bajo la invasión de los tanques rusos el año 69 en Praga. Pero ¿qué nos decía este grupo? Dos cosas demasiado importantes. Uno, que
nuestra relación con el espacio y el tiempo estaba cambiando a toda velocidad y es desarrollando algo que ya Marx había dicho un siglo atrás, que el tiempo terminaría dominando el espacio. En efecto, eso es lo que ha ido pasando desde entonces. La economía convencional llamó a esto desocupación estructural. Los términos se hicieron hasta ahora un lugar común. Tenemos desocupación estructural creciente. Y la única ocupación que hay se hace bajo condiciones que se llaman de flexibilización del trabajo, de precarización del trabajo. Y eso para una minoría. Pues la mayor parte de la gente está yendo de nuevo. La esclavitud se reexpande en el mundo. La servidumbre personal se reexpande en el mundo. La pequeña producción mercantil se convirtió en un momento en el corazón mismo de eso que se llamaba economía informal, aunque eso después fue invadido por el gran capital. Y ciertamente la reciprocidad también ha comenzado un proceso de reexpansión. Mientras que el capital como capital ha comenzado a ser entonces dividido entre sus niveles tecnológicamente más sofisticados, donde la presencia de fuerza de trabajo viva individual es en sus últimos tramos virtualmente insignificante. Por lo cual el costo de producción de los objetos es cada vez menor. Y entonces la tecnología sirve ahora no solamente para prescindir de fuerza viva individual de trabajo, sino para decidir qué objetos van a ser producidos y cuáles no. Por lo tanto, qué necesidades van a ser cubiertas y qué necesidades van a ser inventadas para que la gente pueda dedicarse a consumir. Hoy día sabemos que la tecnología que se ha producido bajo el dominio del capital puede permitir producir virtualmente todos los objetos conocidos y la cantidad necesaria en donde sea necesario. Pero como todo el mundo sabe, hoy día se produce solamente aquello que realmente pueda ser negociado. Y si el costo de producción es cada vez menos, ¿cómo se hace para ganar? Puesto que lo que hay es una transferencia de trabajo acumulado y no la producción de ningún nuevo valor desde el punto de vista del trabajo, sino nuevo valor solamente en términos tecnológicos. Entonces la tasa de ganancia en relación al trabajo vivo se derrumbó desde fines de los años 60 en adelante. La crisis estalló por eso el año 73. Y entonces la economía ha tenido que admitir que hay no solamente desocupación estructural, sino también financiarización estructural. Es decir, el capital financiero ha pasado, y no por razones cíclicas, sino por razones estructurales, a ser totalmente predominante en la acumulación del capital como capital y en el trabajo de todo el eje de explotación social que incluye a todas las otras formas. La esclavitud no es la esclavitud vieja, es la esclavitud bajo términos capitalistas. Los brasileños lo saben muy bien. En las facendas brasileñas se descubren esclavos todos los días. Lula ha dado 2 veces decretos prohibiendo la esclavitud en la zona amazónica, como todos los demás. ¿Y cómo se hace para impedirlo? La esclavitud existe hoy día en todo el sudeste asiático. Existe en la zona norte de México y Estados Unidos. Existe en la mitad, en los Apalaches de Estados Unidos. No hay ningún misterio en esto. Son las estadísticas, si las estadísticas de Naciones Unidas, que son conservadoras, tienen sentido, en este momento hay más de 300 millones de esclavos verificados en el mundo. Y la mayor parte de ellos además son menores de edad y mujeres. Pero la servidumbre personal se expande. Una gran parte de la migración latinoamericana hacia Europa, hacia Italia, Estados Unidos, es parte de esa servidumbre. En Italia es muy claro. La nana peruana en Santiago le ocurre lo mismo. Pero también la reciprocidad.
está también en expansión. Entonces hay una reconfiguración completa del capitalismo colonial global. Hay una reconfiguración completa del capital como capital hegemónico, su sofisticación tecnológica y por lo tanto la financiarización estructural asociada a la descomposición estructural es lo que se impuso globalmente al mundo con el nombre globalización.